días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, que soy profesor en la Escuela de Arquitectura y la verdad es que me encanta ver a tanta gente hoy aquí, porque una de las tareas que tenemos que hacer, no solo como profesores, sino también como urbanistas, es mucha pedagogía. Porque lo que pasa con el urbanismo, ¿no? Me ha gustado mucho la imagen con la que ha empezado Susana, porque ¿no? el ver ahí a Florentino Pérez y las Cuatro Torres habla de lo que se piensa que es el urbanismo a nivel general, pero mi visión es bastante distinta. No ignoro que suceden cosas como las de las Cuatro Torres, que podemos hablar, ¿no? de una persona muy inteligente, ¿no? que resolvió el problema del Real Madrid, ¿no? Regaló una de las torres a la Comunidad de Madrid, regaló otras de las torres al Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Resolvió, como decía, la deuda del Real Madrid, y con la cuarta torre lo que hizo es que urbanizó, ¿no? y sacó el beneficio industrial, ¿no? Bueno, pues una situación de estas en las que parece que todos ganan, ¿no? El planteamiento es así, ¿no? ¿Cuál es lo único o el único que ha perdido en esa jugada, ¿no? Pues realmente es la legalidad. Fíjense, ¿no? Fijaros, ¿no? El tema es que lo que se ha permitido al Real Madrid y al final, ¿no? a Florentino Pérez hacer ahí, en un suelo que estaba calificado como de uso dotacional deportivo, ¿no? por el Plan General de Madrid, es algo que, ¿no? ninguno de los que estamos aquí, ¿no? podríamos hacer. Es decir, que en esta jugada, insisto, ¿no? que parece que es maravillosa o perfecta, ¿no? porque realmente ahí salió muchísimo dinero para todo el mundo, lo que nos hemos cargado por el camino no es la legalidad, porque la legalidad se ha mantenido, pero es la justicia, en el sentido de que eso no lo podemos hacer todos los demás, ¿no? Pero yo creo que, ¿no? Saliendo de la Comunidad de Madrid, que es un caso bastante triste en cuanto a planificación urbanística y territorial, hay ejemplos donde creo que podemos y debemos reivindicar la planificación. Yo soy un creyente en la planificación, aunque más bien en la inmanencia de la planificación, porque la planificación como un proceso racional, ordenado, jerarquizado, bueno, pues muchas veces no funciona, ¿no? Pero lo que sí que creo es que hay que planificar, y tenemos ejemplos de planificación urbanística en España que no se conocen y que sin embargo han dado unos resultados extraordinarios, ¿no? Susana ha puesto también la foto del humedal de Vitoria, y Vitoria es ese caso. Vitoria es capital verde europea. Vitoria tiene una tradición desde los años 80 en la que, siendo una pequeña ciudad de provincias en medio de una llanada donde aparentemente no había nada, ¿no? comparado con San Sebastián, con ese marco incomparable, ¿no? o con Bilbao, con su poderío económico, ha conseguido ahora mismo destacar como una ciudad, ¿no? donde la calidad de vida y donde la sostenibilidad son en sí, ¿no? tan potentes como los activos que tiene Bilbao o que tiene San Sebastián, ¿no? O podríamos hablar de Lleida, otro ejemplo muy poco conocido. Pues en Lleida, claro que necesitan, la planificación necesita un esfuerzo sostenido en el tiempo, y como en Vitoria también el conseguir que la población, ¿no? y que la clase política realmente se identifiquen con esa línea de planificación, y eso es lo que ha pasado. El milagro de Vitoria es ese. Es un alcalde, en principio un alcalde ilustrado, como fue Cuerda en los años 80, que cree en la planificación, empieza a apostar por la planificación, primero urbanística, luego una planificación verde, con la agencia de ecología, ¿cómo es la agencia? Bueno, crea un organismo, no recuerdo ahora el nombre, pero lo que consigue es que realmente
eso llegue a la población, y cuando al PNV le sucede el PP, lo que hace Alonso es ir a consultar, ¿no?, con los técnicos de esta agencia ambiental, ¿no?, qué es lo que tiene que seguir haciendo por su ciudad, porque sabe que lo que ha hecho, ¿no?, o sea, esa línea es la línea correcta. Y ahí, ¿no?, cuando se consigue semejante nivel de consenso en la sociedad, ¿no?, pues las cosas se transforman, ¿eh? ¿Cuál es el secreto? Pues eso es muy difícil de decir. Las buenas prácticas son difíciles de trasladar y corresponden a situaciones muy concretas, ¿no? Lo que yo sí estoy convencido es de que una de las cosas que tenemos que hacer, ¿no?, es trabajar con vosotros, con vosotras, con los ciudadanos, ¿no?, para en todo ese proceso conseguir incidir e ir pues torciendo el rumbo de las cosas, ¿no? Y por eso quería bueno, empezar hoy así, ¿no?, dando las gracias por asistir, ¿no? Voy a hablar del entorno urbano y voy a empezar volviendo sobre algunos de los conceptos que ya han salido con Gonzalo y con Susana. Luego quería tratar de trabajar con vosotros el diagnóstico, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que tiene la ciudad ahora mismo en Las Rozas, en la parte urbana? El suelo urbano corresponde, por entendernos, al suelo, o sea, a la parte consolidada, a la parte ya desarrollada, a la parte edificada, ¿no? También, ¿no?, una reflexión que hacíamos otro día con Gonzalo es empezar a pensar un poquito en términos estratégicos, qué es lo que puede estar pensando el equipo de gobierno cuando pone encima de la mesa la revisión del plan general, y no nos vamos a poner en plan malo, simplemente vamos a tratar de deducir de lo que ha sucedido hasta ahora, ¿no?, por dónde pueden ir los tiros, para empezar a pensar también nuestras propias estrategias, ¿no? Porque esa es la manera en la que queremos acabar, ¿no?, yo mi charla y luego el final de hoy, ¿no?, en tratar de definir, ¿no?, empezar a tirar de hilos, ¿no?, a ver qué cosas que creemos que como ciudad queremos ser en el futuro, ¿no? Y ahí quiero incidir todo el rato un poco en qué se puede hacer y qué no se puede hacer con un plan general, porque un plan general, ¿no?, yo creo que ya han hecho una buena introducción, pero veréis que vamos a estar todo el rato con eso, porque claro, planificaciones, plan general suena como holístico casi, ¿no? Es un plan general de ordenación urbana, en realidad sobre todo del suelo, del suelo y de la sostenibilidad. El urbanismo se regula por leyes que se llaman leyes del suelo, del ambiente. Se trabaja desde el suelo, desde la clasificación del suelo, como término técnico que preparamos cuando hacemos esa ordenación de la que os hablo, ¿no? Y nos movemos además en una visión bastante estratégica y bastante abuelo de pájaro, por eso ahora cuando hagamos el diagnóstico os preguntaré a ver qué problemas veis, ¿no? Y vamos a tratar de entre todos, ¿no?, de que entendáis cuáles las capacidades que tiene un plan general y las que no. Bien, no, pues vamos a lo primero, ¿no?, el tema de la importancia del suelo y de la sostenibilidad. El urbanismo se regula por leyes que se llaman leyes del suelo, ¿vale? Entonces trabaja desde el suelo, desde la clasificación del suelo, ¿no?, que es otro término técnico que ahora veremos, ¿no? Y en principio lo que hace es establecer lo que se llama el régimen de la propiedad del suelo, es decir, cuáles son los derechos y los deberes que tienen, ¿no?, los propietarios del suelo por el hecho de tener un suelo en un término municipal. Cualquier propietario del suelo el derecho del suelo es un derecho que está intervenido en ese sentido, porque no es lo mismo tener un suelo urbano que tener un suelo urbanizable o que tener un suelo no urbanizable. No puedes hacer las mismas cosas y también tienes unos derechos que son distintos en cada uno de los casos, ¿vale? Bueno, la legislación del suelo española viene del año 56, luego hay una ley en el 78, luego en el 2001. Bueno, ahora mismo la que rige a nivel estatal es la 7/2015, que se llama del suelo y la rehabilitación urbana, y en la Comunidad de Madrid, porque las competencias sobre ordenación del territorio están transferidas, hay 17 leyes del suelo, y luego hay una ley paraguas
que es la estatal, que es esa que veis ahí, la 7/2015. Pero a nosotros nos afecta sobre todo la ley 9/2001 y del suelo de la Comunidad de Madrid, y la ley 7/2015 del suelo y de la rehabilitación urbana. ¿Por qué esta otra ley estatal se llama no solo del suelo, sino también de la rehabilitación urbana? Bueno, pues porque por fin, ¿no?, ha entrado, a partir de la ley 3/2013, ha entrado el concepto de rehabilitación, de regeneración, de renovación urbana en el contenido de la ley urbanística, ¿vale? Porque ahora ya se trata de que la ley no sea solo para crear nuevo suelo, básicamente, para hacer más suelo urbanizable, sino que se trata también de que sirva para rehabilitar la ciudad que tenemos, y ese es el tema fundamental de hoy, ¿vale? Bueno, todavía lo que pasa es que el tema de la extensión es el tema que está en la cabeza de muchos municipios cuando hacen planeamiento urbanístico, pero que quede claro también que empieza a haber herramientas para trabajar en la rehabilitación, en la regeneración de la ciudad existente, aunque son mucho más limitadas todavía. En ese sentido, ¿no?, decía también que hay una técnica básica del planeamiento urbanístico, que es la clasificación del suelo, ¿vale? Lo que hace el plan general, lo primero que hace es delimitar, ¿no?, decía Susana, ¿no?, qué suelo es no urbanizable de protección, ¿vale? ¿Por qué? Explica muy bien, ¿no? Puede ser que tenga causas para protegerlos de la legislación sectorial, o tenga causas para protegerlas, ¿no?, de la legislación, o sea, del planeamiento territorial, que en la Comunidad de Madrid no existe, ¿no? O tenga cosas para protegerlas que vengan, ¿no?, del propio plan, que decida el propio plan municipal, ¿vale? Y eso es muy importante, ya lo he dicho, ¿qué queremos proteger? No es, la verdad es que esta ley no se da mucho al que queremos, ¿no?, porque tratan de ser causas objetivas, ¿no?, pero sí hay una cierta posibilidad de justificar suelos que, más allá, claro, el problema de la ley esta de la Comunidad de Madrid es que parte, justo, Susana, de que tenemos que decir qué suelos tienen valor, ¿vale? Y esos son los que se van a proteger. Claro, hay suelos que, ¿no?, si tú estuvieras, no sé, en Inglaterra, pues, ¿no?, todo parece que tenga valor desde el punto de vista ecológico, pero estando en La Mancha, que es donde estamos, pues parece que aquellos son patatales o son tierra de garbanzos, ¿no?, que es lo que hay aquí, y eso pues no lo tiene. Susana ha explicado el tema de lo que supone eso, no solo, ¿no?, desde el punto de vista ornitológico o desde el punto de vista botánico, ¿no?, sino desde el valor que tiene como un valor cultural, ¿no?, o, ¿no?, en esa idea de los servicios ecosistémicos, ¿no?, del abastecimiento, de la regulación, etcétera, ¿vale? Tenemos, o sea, podemos decir que suelos tienen qué valor, y en eso va a ser uno de los temas importantes para luego para luego trabajar, ¿no? Ahí, claro, lo que podemos también es buscar apoyos técnicos, podemos buscar un informe del CSIC que nos dice, ¿no?, del valor de ciertas especies tal, o podemos, ¿no?, tratar de llegar a cuáles son esos valores que como paisaje cultural ha tenido Las Rozas desde que hay historia de Las Rozas, ¿vale? Bueno, pues ese es un tema importante, ¿no? Porque lo otro que hace la ley del suelo de la Comunidad de Madrid es decir, bueno, tenemos suelo no urbanizable de protección, estas zonas del municipio, ¿vale? Y luego tenemos el suelo urbano, ¿Cuál es el suelo urbano de ese término municipal? Bueno, pues ahí hay una definición bastante precisa que está relacionada con la condición de solar, y igual que urbano es técnico, solar también es técnico. Hay un artículo de la ley del suelo de la Comunidad de Madrid que te dice lo que es un solar, no es lo que entendemos comúnmente por solar, es aquel terreno que se encuentra o aquella parcela que se encuentra en una trama urbana consolidada y que luego está urbanizada, ¿no?, en las calles, en todas las calles que dan a su frente, y tiene servicios básicos de infraestructuras, eso es un solar. Entonces, sumando solares, viendo dónde están los solares de Las Rozas, vemos cuál es el suelo urbano, ¿vale?
Y la idea de esta ley que sale en aquel momento, ¿no?, del boom inmobiliario del 9-2001 es que el resto, lo que no es urbanizable ni es urbano, el resto del suelo del término municipal es suelo urbanizable. Esa fue la trampa aquella, ¿no?, de decir, bueno, es que hay poco suelo en oferta, vamos a maximizar la oferta de suelo. Ahora sabemos, lo sabíamos ya entonces, porque aquello había pasado en Valencia, ya teníamos, ¿no?, sabíamos que lo importante es que haya mucha oferta de suelo urbanizable en manos de muchos propietarios para que eso afecte al precio del suelo. Si hay mucho suelo, mucho suelo urbanizado, ya con las calles puestas, y que esté en manos de muchos propietarios, porque en Valencia era en manos de muy pocos propietarios y entonces ellos lo iban soltando al mercado para construir viviendas cuando les convenía. Entonces la única manera en este mercado extraño que es el mercado del suelo de conseguir que baje el precio es con esa oferta, claro, que es una oferta muy grande y en manos de muchos propietarios. Bien, en todo caso, ¿no?, la cuestión es que el planeamiento urbanístico municipal, el Plan General de Ordenación Urbana, es el que puede decir qué suelo es urbanizable y qué suelo no lo es urbanizable en ese contexto que os decía. Es el Plan General de Ordenación Urbana, somos nosotros. Bueno, es, ¿no?, el equipo de gobierno que al final, ¿no?, es el que tiene la legitimidad para hacerlo. Pero ahí podemos incidir. ¿Qué suelos de las rozas van a ser urbanizables en el futuro o cuáles no van a ser? Bien, ¿no?, dicho eso, me gustaría hacer, ¿no?, es un ejercicio rápido para vosotros, ¿no?, en la parte del territorio de las rozas, del término municipal de las rozas, ¿no?, que son solares, es decir, ¿no?, la que está edificada, la que está consolidada, el casco, las urbanizaciones, etcétera, ¿no? ¿Qué problemas tiene ese territorio que creéis que se podrían tratar desde un plan general? Toma nota, a ver. Manos. Yo veo, llevo aquí el tiempo ya viendo, y veo pocas posibilidades de crecimiento en la roza. Está claro, tenemos ahí zona del Pardo por un lado, sí, que le veo poca posibilidad de crecimiento. Y aquí ha habido además una cultura de la vivienda unifamiliar muy arraigada, desde el franquismo hasta hace 4 días, como un municipio donde había mucha segunda vivienda, etcétera. Entonces, yo el problema que le veo aquí es, primero, concienciarnos de que esto hay poca manera de crecer, manteniendo esa cultura de la primera vivienda y del adosado, por llamarlo de una manera. Y creo que lo poco que se podría hacer sería tender a construir un bloque o vivienda común. No tiene por qué ser tampoco asociado a ser de una clase social u otra, puede ser un bloque de muchas maneras. Y desde luego hay una urgencia en vivienda protegida, es evidente. Porque creo que lo último, Gonzalo sabrá más que yo, que los últimos bloques que salían aquí serían los de las matas de la Renfe y poco más. En ese sentido. Y otro aspecto que quería mencionar también, el aparcamiento disuasorio, como algo que creo que las opciones progresistas no tienen que verlo como algo, sino al revés. Es un elemento que aquí hay una dependencia total del tren, etcétera, o de los autobuses lanzadera, y además esto, digamos, son varios municipios interconectados, están las matas, urbanizaciones, etcétera, y el concepto del coche para un trayecto corto se usa muchísimo, pero luego también es necesario dejarlo para ir a Madrid. Entonces, esa potenciación del aparcamiento disuasorio y de la vivienda protegida en el concepto de bloque, no de vivienda unifamiliar, creo que son dos puntos que podríamos ir planteando. O sea, tú dices que falta suelo y ahí, claro, también tenemos que pensar el propósito de esos problemas, ¿no? O sea, ¿para qué necesitamos suelo? Tú dices que es para crear vivienda protegida. Hay un sector, yo creo que debería reservarse, evidentemente, hay ya una urgencia, sobre todo gente joven que pilla de 5 años. Eso es una evidencia. Luego no harán ni caso. Bueno, pero eso ya, ¿no? Aquí, claro, hay que tener medio millón de euros para... Y luego, en realidad, el tema del aparcamiento protegido, lo que estás diciendo es que hay un problema disuasorio, es que hay un problema de movilidad, ¿no? Claro, evidentemente, tú te vas a zonas como las matas y tendrás que... Porque el coche ya hay que olvidarse del coche como el concepto del coche para el rico, ¿no? El coche ahora es para todo el mundo. El rico llevará un Lexus híbrido y el pobre llevará
Venga, más cosas, un poquito más rápido. Sí, estaba el detrás, luego tú y luego tú. Hace falta que sea una ciudad más compacta para que sea más cohesionada, una movilidad más... O sea, tú ves una ciudad muy dispersa, ¿no? Luego vemos cómo lo hacemos, ¿no? Nuestros límites ya están. Sí. Es una ciudad donde hay barrios donde no hay servicios ni comercio y requiere utilizar el coche aunque sea para... Hay una dependencia total. Incluso en el... O sea, falta comercio, ¿no? En definitiva. Pequeño, comercio de proximidad. Es que la visión del uso del coche tiene que ver aquí con Madrid. Yo creo que el mayor problema que tiene Las Rozas ha sido su crecimiento desmesurado desde los años 90, que ha llevado a que el tejido social esté completamente desestructurado. No tenemos una ciudad como tal, tenemos un barrio dormitorio. Y entonces yo creo que un nuevo plan general de ordenación urbana debería intentar, de alguna manera, no arreglarlo, porque no creo que sea arreglable, pero que no vaya a más, por lo menos que no vaya a más, cohesionar la ciudad. Hay pocos solares donde poder hacer vivienda, tampoco tengo tan claro que sea tan necesario hacer vivienda si no es vivienda protegida, ya hay mucha vivienda. Deberíamos hacer algo, vivienda protegida para que todo el mundo de aquí, los que quisieran quedarse aquí, los jóvenes, pudieran seguir viviendo. El tema de la oferta y la demanda, yo no creo que debiera aplicarse a la vivienda, es decir, porque mucha gente quiera vivir en Las Rozas, no tenemos que decidir los roceños que todo el suelo de Las Rozas tenga que estar lleno de casas. Los roceños es que podremos decidir lo que queremos hacer con nuestro suelo. O sea, que tú lo ves como una ciudad desestructurada y quizás demasiado grande ya, ¿no? O sea, que no tiene que crecer, puede ser un... No hay... está creada para que vivan familias con niños, no existe... No sé, todas estas familias cuando vayan envejeciendo, ¿qué va a pasar con los viudos que se queden en grandes chalets? Vale. No es un tejido social de ciudad ni de pueblo, es un barrio. Es que ese concepto que tú dices va ligado a ciudad dormitorio. Exacto, sí. Durante los últimos 20-30 años Es lo que se ha un buscado. modelo de ciudad dormitorio. Más palabras. Yo creo que el principio, digamos, que debe prevalecer para todo lo que se planea en Las Rozas es la saturación de verde. Porque, claro, si se va construyendo más, va desapareciendo masa verde. Y es lo más fundamental para luchar contra el cambio climático. Vale. Pero eso es, vamos por la parte de las soluciones. El problema del que deriva eso sería eso, ¿no? Que ha habido una ocupación excesiva del territorio, una destrucción excesiva del territorio, ¿no? Sí, en ese sentido estoy de acuerdo con la intervención anterior. Y luego otro problema que hay es que la dispersión hace que la comunicación entre las distintas zonas y barrios y digamos y centros de actividad pues sea difícil y ahora mismo está muy mal solucionada. Y la comunicación con otros municipios de la zona también. Vale, bueno, vamos a dejarlo aquí porque luego seguimos con lo que es el taller, pero vamos a ver, ¿no? O sea, voy a hacer un repaso muy rápido, me ayudáis bien si queréis, sobre qué es lo que se puede hacer en cada uno de esos temas, ¿no? ¿Qué realmente puede hacer un plan general para la vivienda protegida, para la movilidad, etcétera? Por ejemplo, ¿no? En el tema de vivienda protegida, pues ¿qué pasa? Que el plan general os decía que se ocupa fundamentalmente del suelo, ¿eh? La moneda de cambio en el plan general es el suelo, lo que comentaba Gonzalo, ¿no? Tú lo que haces es que cambias el valor del suelo, de un suelo que es rural, ¿no? Y lo pasas a urbano, a urbanizable, y entonces lo que pasa es que el valor del suelo se multiplica por 100, ¿no? Y ahí lo que sí que prevé la ley española, y no es algo que tengan todas las leyes por ahí, si haces viviendas en Latinoamérica no es así, lo que pasa es que te asegura una cierta recuperación de esas plusvalías por la comunidad.
¿Cuál es esa recuperación? Pues que consiste, como decía Gonzalo, ¿no?, en el tema de que te urbanicen las calles, ¿vale? En el tema de que te den las parcelas para construir tus colegios o para construir tus centros de salud o tus centros culturales. Eso está tasado en la ley del suelo. Te dice cuántos metros cuadrados por cada vivienda tienes que ceder 55 por cada vivienda que construyes, 55 metros cuadrados de suelo urbanizado para crear dotaciones. Bueno, es un avance, es importante, es la manera en la que las periferias a partir de la democracia se han dotado de esas, por eso tenemos suelo para hacer colegios o centros de salud en las periferias, porque ha habido esta ley, ¿vale? Una de las formas de recuperación, ¿vale? La otra es el tema de que el 10% de lo que del derecho a construir que se adquiere en ese nuevo suelo se lo tienes que dar al ayuntamiento, ¿vale? El 10% de ese suelo le das parcelas para que edifique el 10% de la edificabilidad, ¿no? Imaginaros, ¿no?, en la Marazuela, no sé cuánta es la cifra, 1.500 viviendas, ¿vale? Pues el promotor le ha tenido que dar al ayuntamiento, estoy hablando de lo que ha tenido que hacer, no sé si lo ha hecho o no, pero vamos, la legalidad es así y la cumplen, Le ha tenido que dar al ayuntamiento suelo para construir 150 viviendas. Ese suelo pasa a formar parte del patrimonio municipal del suelo y el ayuntamiento lo que debería hacer por ley es destinar ese suelo a construir, ¿no?, a cederlo para vivienda, ahora se dice no protegida, sino con algún régimen de protección. Bueno, pues eso se ha ampliado para que quepan no solo vivienda de protección oficial, sino regímenes mucho más laxos, pero bueno, para construir se habla ahora de vivienda asequible, ¿vale? Bueno, pues ese patrimonio municipal del suelo está en el ayuntamiento, hay una serie de parcelas, ¿no?, que están en el ayuntamiento. Bueno, Gonzalo me... Bueno, lo que pasa es que el ayuntamiento luego las ha vendido a un privado, por lo cual... Vale. Entonces, un momentito. Claro, ¿qué ha hecho? Os decía Lleida. ¿Lleida qué ha hecho? Lleida durante 30 años se ha guardado esos 10%. Y los ha ido cediendo, ¿no?, a cooperativas o ha ido construyendo. ¿Qué ha conseguido Lleida? Que siendo el municipio con el número 8 de los la provincia, que es la número 8, ¿no?, en renta per cápita de España, resulta que el precio de la vivienda entre las 55 está aproximadamente en el número 30. ¿Por qué? Porque se ha convertido en un actor relevante en el mercado del suelo, no solo público sino privado. Coño, es que hay mecanismos, ¿no? Lo que pasa es que no se están aplicando, ¿no?, desde la planificación, ¿no? ¿Vale? Entonces, eso es lo que puede... Bueno, eso, y hay otra cosa en el artículo 39 de la ley del suelo, que es que te obliga a que en suelo urbanizable el 30% de las viviendas tengan algún régimen de protección. ¿Vale? Una cosa es que te dé el suelo, 10%, pero es que luego en el 30% mínimo se tiene que hacer viviendas con algún régimen de protección. Eso es lo que puede aportar el urbanismo, el plan general, a la creación de vivienda pública. Porque lo otro es, ¿no?, con recursos propios, el ayuntamiento lo que hace es que compra parcelas y construye vivienda, ¿vale? Eso se puede, pero el urbanismo te da estos otros mecanismos del 10% del aprovechamiento y del 30% de lo que vaya a construir los privados, que tiene que ser con algún régimen de protección, ¿vale? Y el 10% de recordar que es mínimo, que es el mínimo, o sea, sí. También se podría intentar para más. Es que, si me permitís, ¿no? Porque ¿o qué? No, yo por incidir un poco más en esto, en el tema de la vivienda, que yo creo que sí que es un problema social grave que hay en Las Rozas y que, bueno, pues el Partido Popular no ha hecho políticas de vivienda pública nunca. Y lo primero, además de convencer al PP de que haga vivienda protegida, es que necesitamos suelo. Y es que en Las Rozas ahora mismo no existen parcelas municipales que tenga el ayuntamiento donde podría, si hubiese voluntad política, incluso llegado el caso, desarrollar vivienda de protección. Vale. Entonces yo creo que eso tiene una de las prioridades de defensa para este nuevo plan. En el plan general, una de las cosas que habría que pedirle al ayuntamiento, porque luego veremos qué es lo que el ayuntamiento puede estar pensando, y seguro que está pensando en, ¿no?, añadir algo de edificabilidad en algún sitio.
¿vale? Pues de esa edificabilidad que añada o de otras operaciones que nos interesen, pues hay esta posibilidad para sacar suelo de vivienda pública que ahora mismo el ayuntamiento no tiene, ¿vale? O sea, es que el ayuntamiento, si quisiera hacer vivienda pública en alquiler, tendría que comprar el suelo, edificarla y luego que gestionarla, que no es nada fácil, ¿vale? Bueno, pues la parte de adquisición del suelo, en parte puede venir del plan general, ¿vale? Más cosas, ¿no? El tema de la movilidad, ¿vale? ¿No? ¿Hasta dónde llega el plan general? ¿Vale? Pues uno puede decir, no, es que necesitamos cubrir la A6, ¿no? O el intercambiador, perdón, el aparcamiento disuasorio que nos proponía, ¿no? Bueno, pues el aparcamiento disuasorio lo que puede servir para adquirir el plan general es el suelo de nuevo, ¿vale? Pero no la construcción que tendrá que ir, ¿no?, normalmente a gasto corriente del ayuntamiento, ¿vale? O, no sé, movilidad, ¿no? Pues el tema, los problemas que hay ahora en la Plaza de Madrid porque no giran los coches y hay atascos, ¿vale? ¿Eso es de plan general o eso no es de plan general? ¿Vale? No, eso no es de plan general, eso lo van a solucionar cuando consigan por fin hacer el túnel ese que tienen ahí previsto y pongan un sistema único, o poniendo un semáforo, pero eso no es de plan general porque no mueves suelo, básicamente, ¿vale? Yo quería decir que aquí el problema del transporte es que solo había que descentralizar el transporte para que fuera más transversal, porque la M50 Claro. Eso, por ejemplo, ¿no?, el hecho de cómo estructuramos las líneas de transporte público en Las Rozas se puede estudiar dentro del plan general, ¿no? ¿Dónde ponemos un aparcamiento disuasorio? La localización de ese aparcamiento, eso se puede estudiar, ¿no? Se tiene que estudiar dentro de un plan general porque es uno de los problemas, la movilidad, que seguro que hacemos una encuesta en este municipio y el problema principal, ¿no?, que le viene a todo el mundo a la cabeza es la movilidad, ¿vale? Pero es esa visión general de la movilidad, no el semáforo, ni el cambio de sentido, ¿vale? Sí, disculpa, está muy interesante, pero en 5 minutos por ahí deberíamos terminar. Vale, pues entonces sí, voy a pasar a la próxima, porque esto luego lo podemos seguir discutiendo. ¿Qué es esta, no? ¿Qué amenazas y oportunidades vemos, ¿no?, en esta posible, en esta intención que tiene el ayuntamiento? ¿Vale? Bueno, pues aquí tenéis, este es el plano de clasificación del suelo, hemos hablado de clasificación, de suelo urbano, es el amarillo, no sé si reconocéis el término municipal, espero que sí, ¿no? Con la carretera del Escorial, la A6, ¿no?, el casco de Las Rozas y las matas allá arriba, ¿no? Vale, bueno, pues el suelo urbano es el amarillo, ¿vale? El suelo protegido, ¿no?, de especial protección es el verde, ¿vale? El Parque Regional de la Cuenca del Manzanares y este trocito del Parque del Curso Medio del Guadarrama, ¿vale? Eso es lo que tenemos como suelo protegido. En esto, a ver, una nota, este es el plano de esa revisión que intentó hacer el ayuntamiento que le paró la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque fijaros dónde está el suelo urbanizable que propone aquí, ¿vale? El suelo urbanizable es esta mancha, ¿veis? La naranja, ¿la veis? Más o menos, ¿no? Esta de aquí, a ver si os orientáis. Claro, el tema, bueno, el Cantizal es más la M50, esto es la M50, ¿vale? Y esta es la carretera del Escorial, ¿vale? Entonces, esto es Európolis, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que propuso ese plan? Pues ni más ni menos que cogerse en la margen izquierda, la que pega el río Guadarrama, ¿no?, hacia el Plaza Norte o el Plaza 2, ¿no? ¿Cómo es el 2? El nuestro, ¿no? El Gran Plaza. Pues toda esa parte con el retal que queda aquí junto al Burgo de Las Rozas, ¿no? Con luego todo el suelo que queda encima, aquí está el Gran Plaza, todo el suelo que queda ahí encima. Y luego, si sigues hacia el Escorial, ¿no?, y aquí está estos Monterrozas, cogería la parte que todavía está sin ocupar hasta Monterrozas y al otro lado de la carretera del Escorial veis que dejan una franja pegada al río Guadarrama, pero todo eso lo proponen como suelo urbanizable, ¿vale? Bueno, eso lo paró la Comunidad de Madrid, gracias a Dios. Los mecanismos de control a veces funcionan, y eso lo paró la Comunidad de Madrid, ¿vale? ¿Qué más suelos tiene? Para que veáis, ¿no?, en qué pueden estar pensando, porque realmente
comentabas, ¿no? Que es que está todo ocupado, o sea, que es que no se puede crecer, y es que además yo creo que no hay que crecer, ¿no? Porque es que realmente, excepto el tema del parque regional por ahí y esto de aquí, el resto es suelo, veis que es suelo urbano, es amarillo, el término municipal está lleno de urbanización ya. Realmente lo que hay que hacer es ser, ¿no? Como decía Susana, entender que el valor de lo que nos queda es muy superior al que obtendríamos, ¿no? si lo transformamos, ¿no? Vale, ¿no? ¿Y qué más suelos quedan? Pues queda, a ver, esto es junto a la urbanización, ¿cómo se llama esta urbanización? La Chopera. Entre la Chopera, ¿no? y la M50, el triángulo ese, ¿vale? Y luego ya es lo que queda enfrente de las Rozas Village, ¿sabéis eso que queda al otro lado? Y luego hay un trocito aquí interesante, que es la granja esta de que está pegada a Torrelodones. ¿Conocéis? La de los Peñascales, ¿vale? Es una granja que tiene un valor, se puede proteger porque se puede pedir su protección porque fue un sitio de experimentación, ¿no? con especies ganaderas muy interesante en los años 50 y 60, ¿no? y bueno, está ahí, y ahí lo que se... La peor se paralizó, me parece. Sí, están en ello, ¿no? ¿Vale? O ¿cuál más nos queda aquí? Eso de ahí, ¿no? Kodak, ¿vale? Eso es Kodak, ¿vale? Bueno, pues esto nos da una idea un poco de por dónde pueden ir los tiros, ¿vale? Yo creo que seguramente una versión bastante más recatada, pues puesto que de hecho además se la tiraron, ¿vale? Y yo creo que hay una cosa, nosotros hemos hecho el avance del Plan General de Torrelodones y allí hicieron un ejercicio previo estratégico muy interesante, ¿no? que yo es una de las propuestas que me gustaría hacer, que no sé si llegamos, ¿no? Que es, hicieron un plan estratégico del municipio pero con participación. No un plan estratégico al uso, ¿no? de actividad económica, etcétera, sino con participación. Lo que hicieron es preguntarle a los vecinos qué querían que fuera su municipio, ¿vale? ¿Y qué salió? Salió una visión, una misión y una serie de acciones o de líneas de trabajo, no solo en el urbanismo, sino en todos, ¿vale? Pero la visión básica que salió, que es la que nos sirvió luego a nosotros en el plan general, es que querían que Torrelodones fuera una ciudad jardín, con más actividad económica y sin crecer más. Pues con eso, si nos pusiéramos de acuerdo en eso, si empezáramos desde ahí o algo similar, claro, a ver, es un proceso participativo, ya sabéis cuál es la composición sociológica de este municipio, pero yo creo que en el momento en el que estamos, con este nivel de ocupación del territorio que tenemos, es bastante fácil, ¿no? que la colectividad, ¿no? decidiera que ese es su tipo de modelo, ¿vale? Entonces, si deciden que efectivamente no se toca nada en la margen izquierda de la carretera de Escorial, según vamos al Escorial, que eso no puede ser, ¿no? porque es que te estás metiendo, ¿no? Eso es, ¿no? O sea, la cuenca alta no será, porque la cuenca alta está definida de una forma muy estrechita. Seguramente lo que hay protegido es la cuenca alta, no me lo sé bien, pero debe ser algo así, ¿no? Sí, claro. Vale, pero no una franja de protección igual que aquí, ¿no? Al otro lado, que lo que hagas de ámbito de transición con el parque regional. En algún momento, porque toda la parte de la Marazuela que se está creando ahora, sí. Eso era antiguamente, ahora 10, 15 años, sí. Era un parque regional también. Claro. Ese triángulo que se ve ahí era verde. Sí. No sé eso cómo se cambia. A ver, es que es complicado porque eso seguro que no era parque regional. Había un cartel delante de mi casa, un cartel así, parque regional de la Cuenca Alta del Macizo. Bueno, en los parques regionales a veces se pueden implantar ciertos usos, pero dudo mucho que una zona que lo cambiara la comunidad histórica, ambiental. Pero bueno, la cosa es esa, que sí que hay la posibilidad de proteger, ¿no? Que esa parece que tiene que ser uno de los objetivos, ¿vale? Entonces, ¿por dónde van a ir los tiros seguramente, ¿no? Lo que se oye, me comentaba Gonzalo el otro día, es que queremos ser, ¿no? O queremos tener un polo de innovación tecnológica, de industria limpia, etcétera, ¿vale? Yo creo que eso también lo puede comprar, ¿no? la gran mayoría de vecinos de este municipio, que van a pensar, yo no quiero ni un solo habitante más, que ya está bien en 90.000, ¿no? Pero a mí que seamos, en la literatura norteamericana dice edge cities, ciudades de borde, que es lo que ha pasado en
en la zona esta de California, ¿no? Donde están todas las grandes industrias tecnológicas, ¿vale? Son ciudades que dependían al principio de Los Ángeles, ¿no? Y ahora no, ahora son ciudades autónomas, ¿vale? ¿Por qué? Autónomas quiere decir que tienen un equilibrio entre población y empleo, ¿vale? Que desde el punto de vista de la sostenibilidad es algo que también yo creo que es deseable, ¿vale? Entonces la cuestión es ¿dónde? Sí, un poquito y acabo, luego pasamos al debate, porque es que ya me he extendido muchísimo más de lo que debería, ¿no? Vale, ¿dónde nosotros pensábamos el otro día, ¿no? Haciendo un ejercicio de futurología, que puede ir ese polo de innovación? Pues yo creo que si esto les han dicho que no, seguro que se lo han dicho, ¿no? Podría ser en el entorno del nudo de la M50 con la carretera del Escorial, en esos suelos que quedan vacantes, porque la otra posibilidad es que quisieran ir, ¿no? Al Garzo, ¿no? Donde se intentó meter lo otro, ¿no? Pero yo creo que con eso no se atreverán, pero bueno. Bueno, pues eso, ¿no? Ese es el tipo de propuestas, pero no sé si hay suficiente espacio. Por favor, quería comentar que me parece que todo núcleo de viviendas debe llevar aparejado una serie de servicios públicos. Algo tremendamente deficitario aquí porque hemos crecido en la horizontalidad antiecológicamente, obviamente, y además con piscinas múltiples y variadas, que veremos a ver cómo se soluciona, pero sin embargo, en paralelo no está creciendo el servicio público, que es como residencias, guarderías, colegios, lugares de encuentro, casa de juventud, que sin embargo vas por la zona de Sur, Móstoles, Leganés, Alcorcón, y eso es múltiple y variado. Y es algo tremendamente deficitario, lo que no posibilita, es verdad, la sociabilidad y el encuentro de individuos. Eso, muy bien, porque ese era un punto que... Y eso ahí no está, y sin embargo yo que ya estoy en la edad del encuentro, me llama la atención, la vivienda es urgente, es importante, pero en paralelo, si no crecen los lugares de encuentro que socialicen nuestra conducta, nos tenemos que ir a Madrid. Claro. Evidentemente no hay conflicto aquí de ningún tipo. Vale. Efectivamente, esa era la lista que nos habíamos hecho previamente, que prácticamente se habían tocado todos los temas, se nos había olvidado. Sí, lo que pasa es que, mirad, el tema de los centros comerciales que apuntan por aquí, ¿no? El tema de las dotaciones es plenamente plan general, el buscar, el cómo, primero, estudiar qué dotaciones faltan, hay que hacer un diagnóstico completo del municipio. Una cuña, se están creando centros de día privados, que está concertando el ayuntamiento con ellos. Claro. Me parece escandaloso. Claro. Entonces, esa es una, y comentaba centros comerciales. ¿Qué pasa con los centros comerciales? ¿Por qué hay tantos? Pues porque es una competencia, primero, de la Comunidad de Madrid, que no los ha regulado aquí. En Cataluña sí hay una regulación, aunque es muy difícil hacerla, porque la directiva Bolkestein, esto viene de Europa, es la libre competencia, y no se pueden regular más que por razones de interés general o medioambiental. Y argumentar eso frente a las promotoras de centros comerciales es muy difícil, pero hay comunidades autónomas que la han hecho. Aquí no. Entonces esa proliferación que dices es que está fomentada desde la Comunidad de Madrid. Eso no es nada inocente ni nada casual. Bueno, yo creo que ya, ¿no? Porque